Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo siento aquí en mis huesos, en mi corazón, que vienen millones de bendiciones para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, por cualquier razón, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, y si tú quieres una lectura personalizada conmigo, lo puedes hacer comunicándote conmigo a través de mi WhatsApp. En la descripción y en el primer comentario de este video está la forma de comunicarse directamente con mi WhatsApp personal. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y no te olvides que siempre los llevo en mi corazón, en mis oraciones, y que los quiero montones. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que no busques la aprobación de otros, que no busques la aprobación de nadie. Tú eres la persona que debe aprobarse a sí mismo, a sí misma. ¿Qué cosa más importante que pensar, sentir, expresarte cariño, voluntad, aprobación por ti mismo, por ti misma? Bueno, si tú no lo haces, el mundo entero te puede aprobar o desaprobar, pero lo más importante eres tú, lo que tú piensas, lo que tú quieres y lo que tú haces contigo mismo, contigo misma. Bueno, entonces, si tú lo quieres escribir en los comentarios de este video, en este momento para tomar mis decisiones, no busco la aprobación de nadie, solamente mi propia sabiduría y mi propio conocimiento. Bueno, a menos de que tengas alguna duda, bueno, eso es así de esa manera, ¿ya? Pero en general es así. Bueno, vamos a ver ahora la lectura para las personas que están preguntando en este momento por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama. Es una persona que te ve a ti como un príncipe o una princesa. Siente que contigo está logrando todo aquello que siempre había querido lograr. Bueno, esta persona lo siente así contigo, lo expresa así contigo. Es una persona que le brillan los ojos cuando te ve a ti, cuando te ve llegar, cuando tú le hablas, cuando tú le dices cualquier cosa. Esa persona está totalmente enamorado o enamorada de ti. Tu persona especial espera que tú te decidas. Te ve como demasiado indeciso, confundido, confundida. Es una persona que teme perderte realmente. Es una persona que no siente que tú sientas lo mismo por él o por ella. Es una persona que está luchando para ganar tu corazón, para ganar tu alma, pero a ratos se siente bastante frustrado, bastante frustrada. Tu persona especial tiene mucho miedo, piensa que en cualquier momento vas a tú romper la relación entre ustedes dos, que en cualquier momento le vas a decir, no, hasta aquí fue, hasta aquí terminamos, no hay nada más que hablar, no hay nada más que decir. Tiene muchísimo miedo de esa situación. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que ustedes van a estar como en un sub y baja, como que unos días bien y otros días no tan bien. Bueno, van a estar así en este sub y baja. Van a tener ustedes que tomar una decisión porque pues no pueden estar en una relación así, que unos días bien, que otros días te amo, que otros días no tanto, que hoy sí quiero estar, que mañana no quiero estar. Bueno, no, tiene que decidirse, tomar una decisión seria, una decisión firme para no hacerse daño ninguno de los dos, porque la verdad sí podrían estarse haciendo mucho daño ustedes mutuamente y entrar la persona que está tan enamorado el uno del otro, entrar en algún tipo de depresión bastante fuerte. No solamente depresión, sino también frustración, muchísima frustración. Pero esto ustedes lo pueden solucionar hablando, diciendo, bueno, esto es lo que yo quiero, esta relación, la otra persona, bueno, esto es lo que yo quiero también. Si lo podemos hacer juntos, maravilloso, espectacular. Y si no, bueno, tomar una decisión y no dañarse tanto. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy, que la relación de ustedes va a sufrir una transmutación. Bueno, la relación de ustedes va a cambiar, pero para bueno, para bonito, para algo realmente grande, para algo realmente productivo. ¿Ya?
solamente que tienen que tomar la decisión. Eso es lo único que tienen que hacer en este momento, en este instante. Mirarse a los ojos, hablar realmente de qué es lo que quieren, especialmente tú, ya, porque al parecer como que no le estás echando muchas ganas a la relación. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, ¿no? Y podría ser al contrario. Entonces me están diciendo los ángeles que la relación de ustedes va a venir algo bueno, va a venir algo totalmente maravilloso para ustedes. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te lo está anunciando. Esta es la carta de la alucinación, te está diciendo. Te están diciendo que hay, ciertas cosas que se van a presentar en la relación de ustedes como que parecen y como que no son, como que sí son o como que no son. Y ustedes se van a comenzar a dar cuenta de cuál es la realidad de las cosas y de esta manera ustedes dos van a poder, ¿cómo les digo? Van a poder decidir, van a poder definir realmente qué es lo que quieren de la relación y se van a dar cuenta a la larga de que están en el lugar que ustedes deben estar. Te están diciendo por este lado las hadas que no pongan en duda su valor, el valor de ustedes como relación, como pareja, como equipo. No lo pongan en duda, definitivamente. Que ustedes pueden hacer cosas grandes y bonitas. Tal vez a ti no te parezcan en este instante o a tu persona especial no le parezcan, pero yo les digo que la mariposa no siempre fue mariposa. La mariposa primero fue gusano, un gusano bien feito, y después se convirtió en una maravillosa mariposa. Bueno, si entiendes esta alegoría, esta metáfora, bueno, entonces si no la entiendes, bueno, te puedo decir que las cosas no siempre son lo que parecen y las cosas no siempre van a quedarse en el estado en que parecen, en que están en este momento. Se pueden transformar en algo totalmente maravilloso, en algo totalmente bonito y bueno, y crecer mucho, mucho más y convertirse en algo especial que tú nunca te lo habías esperado. Esto puede llegar a ser esta relación para ti. Bueno, te mando mucha luz y mucho amor y bueno, a tomar buenas decisiones para ti y para tu persona especial. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, a ver qué me les pasa, mis queridos amigos y amigas. Demasiado depresión, demasiados sentimientos de derrota, demasiada angustia. ¿Qué me les sucede? ¿Qué me les pasa? Sus proyectos se van a comenzar a dar, se están comenzando a dar, pero te sientes demasiado temeroso, temerosa, como que no viendo las cosas tan claras. Si no estás tan seguro de algo, bueno, investiga. Ya sabes que la información es poder. La información te lleva a ti a tomar buenas decisiones, a tomar cosas bonitas, cosas grandes, cosas alegres, cosas de triunfo, cosas amorosas contigo, no solamente contigo, sino con otras personas. Que triunfes tú, que seas un éxito para que afectes de una manera positiva a otras personas. No le tengas miedo al éxito, no le tengas miedo al triunfo. Que sí, o sea, ya sabemos que con las cosas grandes vienen responsabilidades grandes. No le tengas miedo a esa responsabilidad, porque también los gozos, los triunfos, todos los avances son totalmente grandes para ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, las cosas se comienzan a aclarar. Todo se comienza a solucionar, todo te comienza a ir bien. No tengas miedo, tal vez te llegó algo así como de golpe, algo que tú no esperabas, algo demasiado grande para tú poderlo controlar, para tú poderlo manejar. Bueno, busca ayuda, busca asesoría en personas que tengan experiencia, en personas que sean sabias, en personas en las cuales tú puedas confiar, pero no te quedes solo o no te quedes sola con algo tan grande, ya con algo grande que se te esté presentando en este momento, en este instante. Bueno, también te están diciendo las cartas que si te piden dinero prestado no lo prestes, porque la verdad es que no te lo van a prestar. Y si requieres prestar tu dinero, bueno, que lo pienses muy bien, que fíjate bien qué es lo que vas a firmar, qué es lo que vas a poner en prenda por cierto dinero, para que después no se te vaya a hacer algo engorroso de no poder pagar. Te están diciendo los ángeles por este lado que no falles a tu palabra, no falles a esta cuestión, o sea, lo que tú te hayas propuesto, ya sea que te hayas prometido a ti mismo o a otras personas,
No falles a esa palabra, a menos que sea algo que te perjudique a ti o que perjudique a las personas que tú quieres, a las personas que tú amas o a otras personas. Bueno, pero en general no falles a tu palabra, especialmente a la palabra que empeñas contigo mismo, contigo misma. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Que tengas en cuenta qué es lo que vas a sembrar, amor u odio. Cualquier cosa que siembres la vas a recibir multiplicada por 1000 veces. Que tengas muy en cuenta amigos o amigas que pueden estar a tu alrededor, personas que parezcan amigos o amigas y que realmente no lo son para tanto, no lo son tanto. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que no necesitas a otra persona para arreglarte. Te están diciendo que tú eres la clave en la solución de esos problemas que se te pueden estar presentando en este instante. Ya que tú tienes la clave en esa cabecita tuya, en ese corazón, en esa sapiencia que tú tienes, ahí tienes tú la clave, tú tienes la última palabra para solucionar en este instante cualquier cosa, contrariedad, problema, inconveniente, carencia que estés presentando. Está en ti, tú tienes la solución en la actitud que tú tengas, en la energía que tú le pongas. Si es positiva, va a salir de una manera positiva, y si es negativa, bueno, no saldrá tanto como tú lo quieres. Entonces, fíjate bien en qué energía estás vibrando tú en este instante. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están preguntándome por su economía en este momento, en este instante. Bueno, no me vayas a estar prestando dinero, o sea, no vayas a prestar dinero, bueno, porque no te lo van a devolver definitivamente. Tal vez personas muy allegadas a ti quieran pedirte dinero prestado. Te están hablando acerca de ciertos negocios, proyectos, emprendimientos, inversiones que tú estás queriendo hacer. Bueno, que te fijes bien si en realidad esto está bien documentado, que si esto es algo legal, que si es esto algo que es real, ya no esos negocios que te piden hoy $1000 y que mañana te doy $1,000,000. No, fíjate bien en qué estás invirtiendo tu dinero, tus recursos, no solamente los tuyos, sino también los de tu familia, porque son la seguridad tuya y la de tu familia. Préstale más atención, mayor interés a tus negocios, a tus inversiones, a lo que tú estás queriendo hacer. Préstale mayor interés para que las cosas resulten bien. No las dejes como tan a la deriva, ni tan como a las manos de otras personas. No, préstales mayor interés. Bueno, te están diciendo los ángeles que tus obras revelarán tus orígenes. Te están diciendo que de dónde vienes tú, cuáles son tus principios. Entonces, que te guíes por ellos, ya, que te guíes por ellos, no tanto por una ganancia fabulosa en un mes solamente o en un par de meses solamente, y que de pronto sea en perjuicio tuyo a la larga o el perjuicio de otras personas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me están hablando acerca del desasosiego, de tu duda de conciencia, de que tú estás pensando mucho en algún negocio que te han ofrecido, pero que de pronto perjudica demasiado a otras personas. Bueno, déjate guiar por tu intuición, por tus principios, por tu lealtad, por tus valores. Por eso déjate guiar en este momento para tus negocios, para lo que tú decidas con respecto a tus negocios. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Dicen: el mundo te espera. Te están diciendo que no solamente existe ese negocio, no solamente existe esa inversión y esas personas, hay un mundo alrededor tuyo, hay millones de posibilidades que te podrían generar esa estabilidad económica, esa estabilidad financiera que todos soñamos. Hay muchas más, no solamente está esa. Concéntrate o fija, mira más opciones que hay a tu alrededor, no solamente esa que te están ofreciendo o la que tienes en este instante. Mira más hacia tu alrededor, porque vas a encontrar algo fabuloso, algo genial, que no va a ir en contra de tus principios, ni de tus valores, ni de tu conciencia. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.